Bien, bueno, oficialmente arrancamos. Esta es la tercera entrega de Wake Up Brain de colores. Esta es la tercera entrega de Wake Up Brain de colores, donde lo que hacemos es mostrar cómo se han venido utilizando los diferentes juegos o el juego Wake Up Brain en diferentes aplicaciones. El primer Wake Up Brain tuvo que ver con educación. Buenísimo. Luego hablamos de cómo se está usando el Wake Up Brain en talento humano o en desarrollo de competencias y habilidades y en todas las otras áreas de lo que llamamos talento humano o recursos humanos. Y hoy la idea es que hablemos de cómo se está usando el Wake Up Brain en temas de estrategia en organizaciones. Hoy los invitados están de primera, así que buenísimo. Y ustedes saben que esto va muy rápido. Quiero contarles unas aplicaciones rápidamente de lo que he visto que están haciendo ustedes, Brainers, con el Wake Up Brain, aplicaciones en las cuales ustedes están utilizando el juego en temas relacionados con estrategia. Estas son las 7 que vamos a ver. El primero tiene que ver con imaginar escenarios futuros, donde el Wake Up Brain hace unas maravillas. El segundo es el tema de ser honestos realmente con el análisis, sin que nadie se enoje por esto. Luego, el tercer punto es el tema de identificar riesgos, que es un componente fundamental en la estrategia. Cuarto, es el tema de construir indicadores. Quinto, identificar posibles aliados. Son unos juegos muy bonitos que hay para esto. Identificación. El sexto, de competencias requeridas y habilidades requeridas para ejecutar la estrategia. Y finalmente, el tema de planear. Una vez se ha definido una estrategia, cuáles son los pasos, cómo se va a seguir en adelante. Entonces, voy rápidamente. La idea es que esto tarde un poco tiempo, alrededor de unos 45 minutos, y nos vayamos a descansar. Empecemos. El primero es el tema de imaginar escenarios futuros. A mí esto me parece donde el Wake Up aporta de una manera impresionante porque la verdad es que tenemos un poco limitada la capacidad de imaginación y la estrategia utiliza la imaginación, siempre. Así no seamos tan conscientes de eso. Cuando nosotros vemos cursos de estrategia donde decimos, miremos los grandes estrategas de la historia, Napoleón y Alejandro Magno y demás, uno piensa que son personajes que tienen un pensamiento completamente analítico, lógico, donde todo se puede prever. Y la verdad es que en el mundo actual, tener la capacidad de imaginar es una capacidad muy poderosa, es un requerimiento si uno quiere hacer un diseño de estrategia que tenga componentes atrevidos, componentes emocionantes, que sea distinto a un ejercicio tradicional de repetir lo que ya habíamos pensado y discutido en las reuniones anteriores, repetir lo que hemos hecho los años anteriores. Pues cuando nosotros decimos, ok, vamos a construir un escenario futuro, necesitamos que el equipo, la gente que está participando allí, tenga capacidad de imaginarse cómo sería nuestra organización, sí. ¿Cómo sería el mercado completo? Sí. ¿Cómo sería la economía? ¿Qué pasaría? Sí. Con todo esto, entonces nosotros podemos pensar en cuáles serían nuestras reacciones, cuáles serían los caminos a seguir y también imaginarlos, porque quizás sean caminos que si no tenemos suficiente imaginación no logramos entender cómo los vamos a hacer. O todo lo contrario, también nos parece que es sencillo hacerlos y tal vez no tenemos la suficiente imaginación para prever, para mirar posibles acontecimientos y eso pues probablemente si los prevemos, probablemente nos haga pensar dos veces si es adecuada o no. Entonces, lo que yo me he encontrado cuando hacemos ejercicios de estrategia es que a la gente le falta imaginación, pero un montón, no, pero muchísima. Es que pasa, le decimos, a ver, bueno, ¿qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial? Y lo que hace la gente es repetir como loro lo que ya ha visto en el noticiero, o lo que ha escuchado en el cóctel en el que estuvo, pero esa persona es capaz de imaginarse todos los cambios que le va a traer a su negocio o a su vida personal, una nueva tecnología, una regulación, un cambio de costumbres, de hábitos, etcétera, etcétera. Eso no siempre es tan claro. Yo veo que nos han apacado bastante, opacado, aplacado la imaginación en todo este proceso que hemos llevado de educación desde que estábamos pequeños, de manera que a estas alturas, cuando la necesitamos para hacer planeación, nos hace falta. Entonces, cuando jugamos, el juego está relacionado con imaginación. Los juegos, desde que estábamos pequeños, los asociábamos con imaginación. Siempre que imaginábamos de pequeños ser un robot o viajar al espacio o jugar con las muñecas, son juegos de imaginación. Yo me imagino que estoy en una situación que no es la que realmente estoy viviendo. Yo me imagino que esas muñequitas que están ahí son mis amigas y estamos tomando té. Me imagino algo que no soy yo.
Y esa capacidad, pues obviamente la vamos perdiendo con el tiempo porque es como tonto, ¿cierto? Imaginarse que uno es algo que no es. Y resulta que en el ejercicio estratégico esto es fundamental. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de ser fabricantes y somos distribuidores? Necesitamos que la gente que participa en la sesión tenga la capacidad de imaginarse todas las consecuencias y cómo sería nuestro negocio si nosotros optamos por dejar de ser fabricantes y empezar a ser distribuidores. Es una decisión estratégica, pero esa decisión estratégica tiene una cantidad de variables que si no tenemos suficiente imaginación no logramos prever. Así que cualquier ejercicio de estrategia es un ejercicio de imaginación. Cuando tratamos de construir escenarios, cuando tratamos de imaginar los riesgos, las consecuencias y demás, todo eso es un ejercicio de imaginación, por más que tengamos contratados estudios de tendencias y previsiones y demás. Ninguno de esos estudios es tan específico como para saber mi compañía, mi gente, las personas con las que trabajo aquí van a reaccionar. Eso es algo que tenemos que imaginarnos nosotros. ¿Y cómo va a reaccionar nuestra competencia? Nadie lo sabe. De manera que aquí necesitamos entonces esta capacidad. Hay un juego que se llama Easy, pero hay muchísimos. En esto, afortunadamente, el Wake Up Brain es muy poderoso donde nosotros podemos utilizar las tarjetas de diferentes maneras para imaginar los posibles escenarios, ¿cierto? Y la verdad es que, lo que hace el juego es que desinhibe y las personas se atreven a decir cosas que en una típica reunión de estrategia no diría. Entonces, en esto he visto grandes resultados. Lo que sale cuando hacemos juegos, y en particular con el Wake Up Brain, es que lo que sale de allí es muchísimo más rico, muchísimo más completo, con niveles de originalidad mucho más altos, de manera que nosotros podemos ver un panorama con muchísimos más matices. Esto es muy poderoso y eso lo logra el juego. El segundo componente que les quería mencionar es cuando se trabaja en estrategia utilizando el Wake Up Brain, es que utilizamos algo que hace parte de la filosofía del Wake Up Brain, de la misma base del Wake Up Brain, y es que nosotros vemos cualquier proceso como un proceso de juego, como un proceso de progreso, porque así se diseñan los juegos. En los juegos, en videojuegos, en la mayoría de juegos, tú lo diseñas como un progreso. Y en esta línea de progreso, lo que hace sentir que la persona, que el jugador va progresando es no el cumplimiento de tareas, sino el logro de hitos. Y ese enfoque que tiene el Wake Up Brain es fundamental. Eso hace la diferencia. Si nosotros planeamos, cambiamos la forma de planear cuando vamos a ejecutar la estrategia, cuando vamos a planear cómo la vamos a ejecutar, cambiamos la forma en que construimos ese plan, lo cambiamos de tareas a hitos, el resultado es radicalmente distinto y muchísimo, muchísimo mejor. Cuando hablamos de hitos, hablamos de logros que hacen sentir orgullosa a la gente, que hacen sentir que realmente sentido de progreso, que uno siente que le aportó valor a todo el mundo y esos hitos son emocionantes y cuando son emocionantes quiere decir que tenemos a todo el grupo tratando de conseguirlos y cuando los conseguimos celebramos y todo eso que ustedes saben como brainers graduados. Entonces, esto es un enfoque fundamental que no todo el mundo lo entiende. Es tan sutil que se pierde a veces. Pero pues ustedes como brainers sí lo entienden y saben que esto puede hacer la diferencia radicalmente. El tercer elemento, creo que sí, vamos en tres, es algo que solemos pasar por alto en los ejercicios de estrategia y es, ok, ya definimos una estrategia, ahora, ¿qué competencias necesitamos para ejecutar esa estrategia? ¿Son las mismas competencias que tenemos ya? Y ahora hablábamos con Enrique del uso de estas tarjetas de macros. Y aquí, por ejemplo, en este juego que se llama Los seis superpoderes, estas seis tarjetas se utilizan para preguntar a la gente cuáles son los seis superpoderes que vamos a necesitar para ejecutar esa estrategia. Y es muy bonito porque lo que sale de allí es súper sincero y dices, mire, la verdad nosotros no tenemos esta capacidad todavía. Sí, que nos vamos a mover a todo digital. Bueno, nos vamos a mover a todo digital significa que tenemos necesidad de desarrollar estas y estas capacidades que hoy en día no tenemos. Y ese tiene que ser una salida siempre de un diseño estratégico. Siempre, siempre tenemos que identificar qué es lo que nos falta, dónde vamos a de pronto a requerir un refuerzo, subir un nivel más en cierta competencia como equipo, como organización o como persona encargada de. ¿Mm? Y este juego, los seis superpoderes, es muy bonito. El número 6 les parece maravilloso, la gente fluye, pero son muy sinceros y de ahí sale un requerimiento más. Les aconsejo que siempre complementen el ejercicio que estén haciendo de estrategia con un juego como este,
como este, como los 6 superpoderes, pero pues hay más, por supuesto, o sea, nos podemos, y sobre todo, además, si ustedes lo combinan con Forte, valga la cuña, la combinación con Forte es muy poderosa porque ya empezamos a específicamente a definir esas capacidades, esas competencias y cómo se van a medir. Entonces, este es el otro elemento clave. Vamos bien, ¿no? Un montón de cosas en las que el Wake Up Brain aporta para el tema de trabajo en estrategia. Identificar riesgos es súper importante. Una vez se define una estrategia, nosotros utilizamos juegos. Ustedes, más de uno sé que ha utilizado el ave de mal agüero porque es un juego poderosísimo. Y juegos como este, el ave de mal agüero en particular, es un juego muy bonito donde organizamos a la gente en equipos y cada equipo explica por qué la estrategia va a fracasar. ¿No? Y es como raro porque uno dice, ok, en una sesión de estrategia yo necesito que la gente salga emocionada, que salga feliz de esa estrategia, que salgan amándola, que no la quieran cambiar por nada del mundo, que sea la estrategia que los va a llevar, o sea, que más convencidos no se puede. Entonces, aquí uno dice, bueno, pero ¿cuál es la idea? Porque estamos hablando nosotros de que queremos que la gente critique la estrategia y que le encuentre posibles fallas. Pues porque es que es responsabilidad nuestra. Si nosotros no identificamos por dónde puede caer, por dónde puede fallar esa estrategia que nos parece en este momento maravillosa, pues estamos siendo irresponsables, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace acá es hacer un mapa de posibles riesgos o de riesgos, un mapa de riesgos, de posibles puntos de falla, de posibles puntos débiles que tenemos nosotros o que tenemos al momento de ejecutar la estrategia y prepararnos, permitir que eso también quede dentro de la planeación. Como nosotros, dado este caso, que es un riesgo alto, nosotros vamos a reaccionar o por lo menos vamos a tener recursos suficientes para en ese momento decidir cuál es la mejor reacción. Eh, Esto es muy importante que lo agreguen siempre, que hagan una revisión al final de cuáles pueden ser los riesgos. Ustedes saben que con las tarjetas funciona bien y es muy rápido, ¿no? No hay que ponerse a construir nada, no hay que nada. Cada uno tiene 5 tarjetas, saca una tarjeta y esa tarjeta seguro representa un posible riesgo y el siguiente equipo saca otra tarjeta rápidamente y eso representa otro riesgo. Entonces funciona, no les quita mucho tiempo, funciona muy bien y complementa de manera maravillosa el tema de lo que hemos definido como estrategia. Otro más, ya no sé en cuál vamos, que será como el 5 tal vez. Construir indicadores. En esto también se requiere cierto nivel de conciencia sobre qué es lo que queremos lograr, porque los indicadores que construimos son indicadores de avance típico de cumplimiento, pero no de logro de impacto y realmente hoy en día se requiere que demos una mirada a esos indicadores que nos muestran que realmente lo que estamos haciendo nosotros está logrando el objetivo, está ayudándonos a lograr ese objetivo. Hay un juego muy sencillo utilizando el consejo de sabios, que es cómo nos mediría y utilizar los diferentes sabios, cómo nos mediría este señor, cómo nos mediría Steve Jobs, cómo nos mediría Gandhi, cómo nos mediría la princesa de Gales, etcétera, etcétera. Aunque hay otros juegos, por supuesto, para construcción de indicadores y OKRs y demás. Pues aquí hay un ejemplo de uno de esos juegos. ¿Por qué sirve mucho esto? Por varias razones. Primero, cuando se está construyendo los indicadores, no todo el mundo es sincero, porque los que participan en la reunión saben que un indicador puede estarlos poniendo en problemas, ¿cierto? Y quieren muchos de ellos hacerse a un lado, decir, bueno, otros indicadores donde yo no esté tan en evidencia, etcétera. Pues aquí, cuando estamos jugando, esas cosas desaparecen. Recuerden que eso es muy importante. Que la sesión realmente y honestamente salga bien, no que parezca que salió bien, porque un nivel directivo hace que cualquier reunión parezca que salió bien, pero realmente lograr niveles de sinceridad es un desafío que ustedes como brainers tienen que enfrentar siempre. Entonces necesitamos ponerlos a jugar para que cada uno se olvide de si esto me afecta o no me afecta, sino cuáles son realmente los indicadores. Entonces, este es un juego que se llama ¿Cómo nos mediría? Hay otro juego que se llama El Indicador Más Valioso, que es poderosísimo porque cada equipo tiene que encontrar y defender y explicar por qué su indicador es más valioso que el indicador del de al lado. Y ese es un ejercicio lindísimo. Al final uno termina escogiéndolos todos, ¿no? Por supuesto. Pero esa generación de indicadores es una forma de hacerlo jugando que no se hace. Tiene usted que ser un brainer, tiene usted que amar el juego, tiene usted que tener el wake up brain para decir, oye, pues los pongo a hacer esto.
Normalmente los indicadores salen de llenar una cosa en Excel y estamos todos serios y aburridos y eso no emociona. Los indicadores nacen siempre, todos los juegos tienen indicadores. Los que juegan videojuegos saben que usted en la pantalla ve arriba todos los indicadores que necesita. ¿Mm? Cuánta gasolina le queda, cómo está en el mapa, dónde vienen los zombies, etcétera. Todo eso usted lo puede ver y esos indicadores son importantes, los indicadores de progreso, ¿cierto? Cuando yo juego Duolingo, yo sé cómo están mis indicadores, en cuánto va mi racha, en qué puesto estoy en el ranking de rubíes y qué sé yo. Pues esos mismos indicadores que nos emocionan suelen ser los indicadores que aburren en las organizaciones, ¿no? Que la gente se siente mal con esos indicadores. Entonces, aquí tenemos que aprender mucho. Cuando nosotros utilizamos el Wake Up Brain y utilizamos la lógica de los juegos, empiezan a salir indicadores que son más emocionantes y que la gente quiere utilizar para progresar, para medirse, para ya no para saber si me van a rajar, ¿sí? Si me van no me van a dar el bono, no, sino indicadores que me permitan ajustarme rápidamente y saber si lo que hice como experimento me está funcionando y demás. Bien, otro elemento, creo que ese es el penúltimo, es la identificación de posibles aliados. Entonces hay un juego que se llama aliado es mejor, fíjense que funciona bastante parecido a mi indicador es mejor. Y lo que hacemos nosotros acá, o lo que he visto que se hace también, porque algunos brainers lo utilizan, es primero entender que la ejecución de la estrategia no se hace completamente aislado del mundo y que toda estrategia requiere aliados. Entonces, esa es una pregunta a la que hay que llegar en determinado momento. Cuando ya hemos definido un camino, una ruta o un par de caminos posibles, tenemos que preguntarnos con quiénes contamos si queremos tomar este camino. Y dependiendo de eso, inclusive se puede escoger el uno o el otro. Entonces, saber cuáles son los aliados que tenemos o que deberíamos tener es una pregunta que tiene que ir en el ejercicio de estrategia. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Ese mi aliado es mejor, pero otra que hacemos es una búsqueda de aliados y luego hacemos una subasta de aliados. Y los equipos son felices comprando un aliado y comprando otro y luego explicando por qué ese aliado les sirvió para ejecutar mucho mejor la estrategia. Entonces, esto es clave, tiene que ir dentro del ejercicio de estrategia y ahí se los dejo para que ustedes piensen si están trabajando en esos temas de estrategia que pueden agregar juegos de este estilo. Yo sé que ahí se están yendo con ideas, así que anótenlas. Creo que esta es la última, si no estoy mal, y es, pues hay que ser honestos, ahí dice ser honestos sin herirse, no, sin herirse. Ser honestos consigo mismo y con los otros, ¿no? Y esto es porque cuando vamos a hablar de cómo, de qué vamos a hacer nosotros en el próximo periodo, en el próximo año, en los próximos años, o en los próximos meses, la estrategia que vamos a tomar, pues probablemente es porque estamos cuestionando estrategias previas, los caminos que hemos tomado antes, la efectividad de las acciones que hemos tenido. En algunos casos, algunas personas se pueden sentir intimidadas, se pueden sentir cuestionadas, pueden sentir que están poniendo en tela de juicio su capacidad, su idoneidad, su profesionalismo y demás. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, tenemos que cambiar definitivamente la estrategia comercial. Y entonces el gerente comercial dice un momento, y entonces, ¿qué? Yo no hice nada, pues el año pasado. Los juegos ayudan naturalmente, ustedes lo saben, a que esto no pase. ¿Sí? Entonces hacemos muchos juegos en los que podemos criticar, podemos ser honestos, ser ácidos con lo que hemos venido haciendo. Y eso es clave, no decirnos mentiras para que la estrategia pues salga del nivel que necesitamos que salga, con la solidez que necesitamos que salga. Entonces, este juego que hay allí, es Wake Up Clone, es un juego que permite hacer eso, pero hay muchos más juegos. O sea, uno puede, hay tarjetas donde, hay ocasiones en las que le entregamos las tres tarjetas y le decimos, a cada uno tiene que decir, esas fueron sus tres debilidades este año. Y la gente cuando está jugando y cuando le toca resolver un desafío de por qué esto representa mis debilidades, terminan encontrándolos. Y una vez nos empezamos a abrir, eso ya es un círculo mágico aquí en la que todo, en el que se vuelve válido ser débil, en el que se vuelve válido admitir que uno no es perfecto, etcétera. El Wake Up Call funciona más o menos en esa misma línea, donde lo que nosotros tenemos es que uno tiene un clon, ¿sí? Y al clon es al que yo le voy
le voy a hacer esta crítica, ¿de acuerdo? Y entonces funciona bastante bonito porque yo me desapego, ¿no? Es una esquizofrenia allí lúdica en la que pues ya no me siento atacado yo, sino que es el clon mío. Vale, pues en esta segunda parte que tenemos hoy del tema de Wake Up Brain y estrategia, tengo dos casos reales de dos personas que sé que han estado trabajando el tema de estrategia de una manera muy seria con entidades, con organizaciones y que además son muy creativos, con lo cual creo que va a ser muy sabroso escucharlos y ver qué andan haciendo. Entonces, voy a hacerlo por orden de, como en el colegio de apellido, entonces Germán iría primero 5 minuticos cada uno. Germán Acevedo es un brainer, es un consultor de Colombia, viene trabajando una cantidad de cosas, ya él nos contará un poco más, pero entre otras desarrolla metodologías, modelos muy centrados en el tema de estrategia, ha trabajado muchísimo en educación, además de otros hobbies. Yo siempre les recuerdo que si necesitan meterse en el mundo de la salsa, por ejemplo, este es el brainer adecuado. Y, pero además ha trabajado con Cámara de Comercio y con organizaciones y apoyando muchísimas empresas. Entonces, Germán, este espacio es tuyo. Qué gusto tenerte acá. Bienvenido. ¿Salsa Gracias, mexicana o Guillermo. salsa colombiana? No, salsa colombiana y particularmente estilo caleño, puntualmente. Bien, Sí, bueno, pues voy al punto fundamentalmente. Yo me uno a los comentarios de Guillermo. Quiero agregar algo. Todos los juegos de Wake Up Brain junto con Eco Brain, pues en esencia los he venido mezclando. Y hoy le quiero contar es algo, un ejercicio pequeño que puedo mostrar de cómo utilizamos Wake Up Brain y Echo Brain en un ejercicio precisamente de estrategia. Y yo quiero partir de algo. Solo permítame compartir algunas imágenes de apoyo, pero adelante. básicamente lo que quiero mostrarles es que es la forma en que las tarjetas y los juegos de Wake Up Brain nos ayuda a organizar visualmente y crescendo, ¿no? Los resultados de la estrategia. Permítanme acá, entonces lo hago de una vez. Yo voy por acá, voy por este lado y quiero que estén viendo un material mío. Sí, sí, creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Vale. ¿Me confirman? Sí, estamos viéndolo. Ya apareció escalar, Germán. Sí, señor. Ok, bueno, desde el punto de vista nuestro, en estrategia de negocios, mm, hay mucho por decir, pero particularmente nosotros trabajamos sobre estrategia de negocios bajo el espíritu de que la gente ya tiene ventajas, sencillamente que desconoce esas ventajas, no sabe que lo sabe, y en esencia lo que los juegos nos ayudan a hacer dentro de una estrategia de negocios, es decir, dentro de la estrategia para tomar decisiones en 6 preguntas fundamentales, es bien genial. Entonces, eh, estos juegos están centrados especialmente en ayudar a descubrir esas ventajas difíciles de imitar, a organizarlas, o configurarlas y comunicarlas. Para nosotros, solo para el contexto en el que hacemos los juegos de estrategia, son estas preguntas que las hemos adaptado. Preguntas, las respuestas a estas 6 preguntas es lo que juntas nos llevan de nuestro espíritu a entender a definir o rediseñar una estrategia de negocio. Preguntas como hacia dónde Germán, ¿estás hacer. mostrando las preguntas? Sí, las estoy mostrando. Solo estamos Sí, viendo está pasando solo estamos viendo la antes. página web de escalar. Ok, Estamos acá. viendo un camaleón. Estamos viendo a tu camaleón. Ok, y acá. Tal vez compartiste solo la pestaña o compartiste solo la ventana. Bueno, no, estoy compartiendo todo. Déjame hacer un segundito. Digo aquí algo. Dejé de compartir. De nuevo voy y mm, voy a mostrarles acá. Voy a compartir todo. Mm, ok.
De nuevo estoy. ¿Ven algunos hexágonos allí? Sí, tal Sí, vez sí. Sí. Ok, listo, vale. Bien, entonces, 6 preguntas que fundamentalmente nosotros nos hacemos, propias de estrategia. Esto es una teoría que ya alguien ha desarrollado, pero nosotros lo hemos incorporado a estos principios a partir de unos juegos. Preguntas como dónde crecer, con qué ganar, dónde jugar, cómo comunicar lo valioso, cómo organizarnos y qué ofrecer que sea valioso, hacen parte de todo el conjunto de estrategia para nosotros. Bajo ese marco es que les digo que hemos hecho estos juegos. Y fundamentalmente aquí les tengo un ejemplo de una en particular que es un ejercicio que pretende responder el que ofrecer que sea valioso. Eh, Debe estar apareciendo otro esquema diferente, no sé si me confirma si aparece todavía, si sigue apareciendo las 6 preguntas. no, ya apareció el logo de escalar. Un esquema, exacto. Pues el lobo escalar también lo hemos hecho porque esta es una ruta. Entonces, una de las primeras cosas que decimos en estrategia es que nos inventamos una ruta con esta figura, con este esquema. Y ustedes ven que uno de los extremos tiene un hexágono. Y precisamente aquí estamos mezclando pensamiento hexagonal con juegos, Wake Up Brain y Eco Brain. De hecho, pues, hemos hecho caso hace más de un año cuando nos contábamos esto a Guillermo y él nos planteaba incluso un nombre que lo lanzaremos, se llama exategia, es decir, que toda estrategia, siguiendo una ruta y organizar cada uno de estos espacios, de estos puntos en la estrategia, los juegos de Ecobrain y Wake Up Brain nos sirven. Este particularmente es un ejemplo de un ejercicio que hicimos para una marca es particular que nos permitió sencillamente mostrar estos detalles, una marca de moda que quería o que en este sentido de pensarse, de renovar su manera de ganar, en dónde competir y cómo ganar, pues precisamente quería centrarse en esta circularidad. Y particularmente lo que quería era que los clientes de su marca pudieran conocer la historia de cada una de sus prendas y que cada comprador pudiera participar en ese ciclo de vida del producto. Hasta ahí el ejercicio, son ejercicios, lo que estoy diciendo son intereses particulares de muchas empresas, de conocidos. Pero el truco está acá y está en que empezamos a hacer eh, el ejercicio de pensamiento hexagonal. En palabras sencillas, pensamiento hexagonal lo que dice es una técnica de creatividad y básicamente lo que está diciendo es que todas las ideas que se nos ocurran pueden ser representadas por figuras de 6 lados, por hexágonos, y que los 6 lados, las figuras, básicamente lo que permiten es como un rompecabezas, es ir combinando diferentes maneras y eso es lo interesante y lo poderoso de este ejercicio. Pero se vuelve mucho más interesante cuando lo mezclamos con Wake Up Brain. Veamos aquí una parte. Este ejercicio, esta parte que le estamos mostrando, fue posterior a definir los desafíos, posteriormente a hacer un calentamiento cerebral, es decir, a seguir la mecánica macros, y llegamos a un punto en donde ya habíamos descubierto unas ventajas que ellos tenían particularmente, y ahora era el instante en donde había que organizar y plantear formas diferentes, caminos diferentes para que su marca fuera realmente atractiva y que, insisto, el objetivo era que los clientes pudieran conocer la historia con las prendas de la marca que ellos estaban vendiendo. El ejercicio de pensamiento creativo, hexagonal, lo que está diciendo es que todos los participantes en un ejercicio creativo, lo que hacemos es que a una pregunta que hicimos, a un desafío, y aquí básicamente el desafío fue que si queríamos exactamente que los clientes pudieran conocer la historia de cada prenda, entonces que cuáles serían esas ideas fundamentales o esos elementos fundamentales que no podían faltar. Y en esencia aparecen aquí unos hexágonos clave. Voy a apuntarle algunas respuestas que nos dieron. Les decían, mire, una de las cosas que hay que hacer es colaborar con diseñadores emergentes. Otras personas decían, hay que trabajar un tema, sí o sí, hay que trabajar tema de personalización con el cliente. Otro tema, otro participante decía, tiene que ver esto también con los tintes naturales biodegradables. Otros elementos eran como el alquiler y la recompra de prendas, las etiquetas digitales que permitan trazabilidad, materiales reciclados premium, y había muchas más ideas, solo que aquí escogimos estas 6 particularmente. Ya les muestro dónde entra, o dónde, qué fue lo que hicimos con eh, Wake Up Brain. Entonces, cómprenme la idea de que básicamente lo que en unas figuras, en unas fichas hexagonales que tenemos, cada persona exactamente colocaba estas ideas impaltables
y las organizamos de esta manera. El ejercicio en pensamiento hexagonal lo que está diciendo es que luego estamos diciendo que todas las ideas no están sueltas, que todas las ideas se conectan unas con otras. Y hay uno de esos principios que menciona que podemos tener unos diferentes entramados o rutas de mezclar. Y básicamente lo que hicimos fue, para este caso particular, estas 6 ideas que teníamos allí, estos 6 elementos, les pedimos que interconectáramos de forma creativa y entonces aparecen, por ejemplo, estas dos. Alguien dijo, mire, yo creo que la etiqueta digital con los materiales reciclados tiene una conexión y básicamente esa conexión serviría para esto. Es para que un cliente haga el rastreo del origen de cada prenda utilizando un QR. Otra persona mezcló de manera diferente. Dijo, yo tomo estos hexágonos, un par de ellos, y tomo estos dos. El alquiler y compra de prendas. Y se le ocurrió otro concepto, ¿no? De economía circular. Y fundamentalmente lo que aparecía era que la ventaja era esta, reducir el desperdicio, aumentar la reutilización. Eso tenía sentido para los términos que estamos allí trabajando en esta empresa. Y hubo un tercer momento donde alguien exactamente, uno conectó dos fichas diferentes, la colaboración con diseñadores y la personalización con el cliente, que fundamentalmente daba como resultado para ellos esto, que eran las prendas únicas con una historia individual. Este ejercicio, esta ruta, que es parte del pensamiento hexagonal, solo estoy haciendo en 3 minutos muy rápido, hay unos principios que con gusto los comparto, no fue posible crear estos hexágonos clave de color amarillo si no hubiéramos utilizado allí las tarjetas eh, en diferentes momentos, eh, Wake Up Brain y Eco Brain. Es decir, lo nuevo que aparece acá es que juntamos una especie de, déjeme decirlo así, un tablero, ruta, en donde también había unas variables propias de la lúdica, de los juegos, y donde previamente utilizamos las tarjetas Wake Up Brain precisamente para responder a estas preguntas. Solo que cuando responden con las tarjetas, hicimos algo adicional, les entregamos unos hexágonos que para que tengo algunos, sí, aquí tengo algunos, si me alcanzan a ver, aquí tengo algunos en el cuadrito, y sencillamente unos POSIT que ya venden con esta manera, con esta figura, y lo hicimos así. Entonces, lo poderoso en este ejercicio que quiero mencionarles es que si creamos nuestras propias rutas, nuestros propios elementos, es decir, esto es supremamente poderoso en la medida en que Wake Up Brain se mezcle con otros principios, con otros elementos, con otras herramientas, con otra visualización y para el caso que nos compete, hasta aquí les puedo mostrar, pero para este caso la verdad es que tenía mucho sentido para la marca en la que estamos trabajando. Hubo otros 3 tableros más parecidos a este, donde finalmente aparecen unos detalles. Pero aquí es donde quiero, tal vez es el mensaje principal que quiero compartir, es que es mezclar, que los principios dicen que básicamente yo puedo conectar de diferentes maneras, que conecto a hexágonos con otro hexágono en la medida en que vea que hay lógica, e incluso conecto en la medida en que de modo caos, es decir, de modo caótico, de forma en que iremos a ver qué pasa cuando mezclemos dos de estos principios. Esto que estoy diciendo también lo utilizamos en Wake Up Brain, es uno de los principios de reglas de Wake Up Brain, solo que aquí le hemos agregado esa visualización. Esto que ven acá en pantalla, voy a cerrar ya diciendo esto. Estas son unas imágenes de parte de los ejercicios que hacemos. Hacia arriba, si ustedes ven la parte superior, a su izquierda, ven, alcanzan a ver tal vez algunas tarjetas de Wake Up Brain rojas, ¿ok? De consejo de sabios. Pero es una manera en que una mesa, un ejercicio real, hay unas preguntas, esto es basado en pensamiento hexagonal, pero definitivamente las tarjetas de Wake Up Brain fueron muy, muy útiles para sencillamente enriquecerlo. Más imágenes de esto y, bueno, un poco lo que hemos desarrollado, unos conectores que la verdad creo que son súper, súper, súper geniales. Entonces, es un poco lo que quería compartirles, contarles y decirles que nos hemos visto también la tarea de hacer estos ejercicios, estos conectores y crear muchas formas posibles para que cada uno de estos aspectos sean o correspondan a trabajar en una de esas 5 o 6 preguntas propias de estrategia. Es lo que quería compartirles con gusto.
Genial, Germán, muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad, por compartir y por mostrarnos un poco de tu trabajo. Lo que ha venido haciendo Germán con esto me parece muy poderoso. El concepto de los hexágonos, los que jugamos, sabemos que hay muchos juegos basados en hexágonos porque tiene esa facilidad de combinarse y porque el número 6 es como mágico, de alguna manera. Entonces, siempre salen cosas poderosas allí. Si quieren saber más, ya tienen el dato ahí, Germán, para mirar más de su exategia. Ahí Enrique, tu mandé, momento entonces. Ahora sí, ahí mandé bienvenido, una nuestro segundo foto. invitado. Y pues qué gustazo verte además, porque hacía algún tiempito que no nos encontrábamos así, Enrique. Gracias, Entonces, Guillermo. muy bienvenido y nada, somos tuyos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo les quiero contar una experiencia rápida que hicimos hace poco, ¿sí? Para comentarles un poquito, yo soy ingeniero industrial, ¿cierto? Y estoy muy enfocado en estos temas de estrategia también, pero en particular este taller fue el rediseño de la estrategia de operaciones, ojo, no de la estrategia corporativa de una compañía, sino de la estrategia de operaciones. A nosotros no nos interesaba cuestionar la propuesta de valor, sino nos interesaba rediseñar el cómo. ¿Cómo vamos a reenfocar esa propuesta de valor y qué cambios tenemos que hacer en el sistema de operaciones de la empresa para realinearlo? En general, esta es una empresa que trabaja en el mundo de los plásticos, en el sector de los plásticos, y más que todo por un tema de normatividad, la empresa ha tenido que cambiar muchísimo, ¿sí? Nosotros no nos centramos tanto, digamos, aquí en este ejercicio, y la idea mía con esta propuesta que hice no fue centrarme tanto tampoco en el rediseño del producto per se, nuevamente, en el sistema de operaciones, ¿sí? Muy concreto, digamos, el ejercicio allí. Entonces, aquí voy a compartirles un poco lo que fue la experiencia, la propuesta, digamos, que hicimos nosotros, ¿sí? Allí, y con unos resultados bien interesantes. Ahí me alcanzan a ver un poquito el tablero, ¿verdad? Sí, Genial. Entonces, en este modelo, muy rápidamente, lo que nosotros hicimos fueron tres pasos: un diagnóstico, un diseño y un prototipado. Hasta allá llegamos. El taller que se diseñó mezclando EcoBrain principalmente con alguito, una herramienta paralela por allí también para solucionar problemas en 3D. A mí me encanta siempre jugar un poquito con eso porque la vida real es 3D, no es tan 2D. Sí, entonces a veces es interesante resolver también los problemas en 3D, así como nos van llegando. Entonces, yo acá combiné un poco unas herramientas, una herramienta que se llama ProPlay, ¿sí? Que se basa, su esencia son los personajes. Para el diagnóstico, como ustedes ven acá, un poco la idea, digamos, de entender este elemento era partir de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y evaluar en el diagnóstico cómo estaba frente a estos objetivos. Si realmente había algo que hacer o estaba perfectamente alineado, ¿cierto? Y qué estaba ocurriendo allí. Por eso acá empezamos a trabajar un poquito, como ustedes ven estos triangulitos de Cochrane, nos empezaba a generar también algunos elementos interesantes. Básicamente lo que nosotros empezamos a trabajar acá en este diagnóstico era entender cuáles eran las capacidades actuales, cuáles eran los recursos actuales que nos contaba la compañía y cuáles eran los procesos actuales, claves, ¿sí? Para mirar cómo todo eso estaba alineado, en este caso, con dos objetivos de desarrollo sostenible que eran los claves para ellos allí, que era esta parte de industria, innovación e infraestructura y la producción y consumo responsable. Entonces, la compañía quería reenfocar sus esfuerzos a este elemento. Aquí, afortunadamente, digo afortunadamente porque a veces no es tan fácil lograrlo, pero contamos con participación de gerentes y de mandos medios y de operarios también. Y eso es complicadísimo. Es bastante complicado porque la parte operativa se cohíbe mucho, ¿sí? Se cierra completamente y simplemente es un eco de lo que los directivos dicen. Si el directivo dice A, todos aplauden. A, el jefe dijo A, entonces nosotros también, ¿verdad? Esa fue la motivación para traer EcoBrain acá, ¿cierto? Y para jugar. ¿Por qué? Porque necesitábamos romper un poco este elemento y que los operarios también hablaran y que pudieran hablar al mismo nivel, ¿sí? Que es todavía más complicado. Que se sintieran que estaban aquí y no así, que no estaban, digamos, en un ejercicio completamente piramidal, sino podían hablar al mismo nivel sin sentirse, y por eso había que crear, digamos, ese ambiente para mostrarles que jugando no estaban en diferentes niveles, que podían soltar un poquito más parte de esas experiencias que tenían. Y de hecho fue bastante interesante. Digamos que en el diagnóstico se evidenció un elemento muy interesante y es que era una desalineación absoluta, ¿sí? Frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso se empezaban a cuestionar los operarios, no el directivo, los operarios, si realmente lo que estaban haciendo tenía sentido.
sea, hasta ese nivel se llegó. Sí, seguir produciendo envases plásticos tenía sentido. Y eso para mí fue un logro buenísimo. O sea, que en diagnóstico se cuestionaran eso, quería decir que estábamos abriendo el camino a la innovación, realmente, que estábamos abriendo la cabeza para pensar de una manera diferente. Ya en la etapa ahí de diseño como tal, el desafío de diseño tuvo unos elementos bien interesantes, porque pues acá evidentemente empezamos a especificar un poco más el tema para lograr unas llamadas a la acción más concretas. Empezamos a decirle, venga, vamos a prototipar en alguna cadena de valor en concreto, no vamos a dejarlo tan abierto, vamos a uno en particular. Y nos centramos en una cadena de valor que manejaban ellos, que son empaques plásticos para el sector farma. ¿Sí? Y nos metimos en esa cadena de valor. Que hicimos, analicemos esa cadena de valor, ¿sí? Y nos empezamos a meter un poquito por ese lado. Aquí entonces empezamos ya a ver la magia de EcoBrain, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar nosotros, bueno, ¿cuáles son esas capacidades claves que debe tener nuestro sistema de operaciones? ¿Verdad? Y aquí yo jugué un poco con las tarjetas de EcoBrain que tienen tres colores, están las verdes oscuras, las naranjas y unas verdes, digamos, más claritas, ¿cierto? Y les dije, vamos de estas oscuras en concreto a mirar cuáles son esos elementos más de acción, más que nos inviten a que el sistema de operaciones tiene que hacer eso, a qué tiene que hacer particularmente bien el sistema de operaciones. Y empecemos a evaluar este punto. Hubo una discusión muy interesante. Y acá, digamos, lo que me gustó un poco de este ejercicio fue ver que quienes empezaron a liderar la discusión no fueron los jefes, sino fueron los operarios, ¿sí? Y eso fue genial. No me había pasado eso, porque generalmente, como les digo, habla el jefe, los operarios aplauden. Entonces, y eso era para mí el reto, romper eso, ¿sí? Ese era el gran reto que yo tenía. Y a propósito, a mí cada vez me están pidiendo los talleres algo que es un fenómeno que me parece a mí muy incómodo, y es que cada vez quiere que los haga en menos tiempo, ¿sí? Cada vez me están pidiendo y me están dando franjas más cortas. Yo había pedido para este taller 8 horas. De esas 8 horas, logré 5, no me dieron más. Me dijeron, no, no tenemos las 8 horas, es demasiado tiempo para esto. Además es un juego, ¿quién va a estar jugando tanto tiempo? Eso no tiene sentido. Así fue la respuesta que me dijeron en el momento, digamos, del desarrollo inicial del taller. La primera fue un choque por el tiempo. Yo les decía, no, yo necesito el día completo para aprovecharlo y poder generar algunos elementos. De hecho, cuando logré las 5 horas, me sentía yo, obviamente, muy presionado para lograr una actividad en tan corto tiempo y en la cual me tocó usar literal un cronómetro puesto en una pantalla para limitar las actividades, para decirles, vamos a mirar qué actividades son las de las competencias y escoger estas dos tarjetas que puede parecer algo obvio y rápido, no lo era, porque esto sale de una discusión muy dura entre la gente, ¿verdad? Hasta que se ponían de acuerdo. Entonces yo les decía, tienen 5 minutos y tenía que ir jugando contra el tiempo. Sí fue muy incómodo, confieso, estar jugando contra el cronómetro. Sí, precisamente mi peor enemigo, tengo que aceptarlo, fue el cronómetro, ¿verdad? Entonces yo les ayudaba con varias cosas, digamos, para que la definición fuera rápida. Por ejemplo, en el momento del diseño, yo les dije, tengan estos tres principios en la cabeza. Diseñen sin desperdicios y polución en lo posible. ¿Sí? Diseñen para durabilidad, reutilización y reciclaje. Y miren, son palabras que suenan suaves, pero que me tocaba definirlas, no las entendía. ¿Sí? Me decía, ¿qué es eso de cómo así que de reciclaje? A mí el empaque no me importa, o sea, no es mío. Yo se lo entrego al cliente y cómo así que reciclaje, eso qué tiene que ver con mi cadena de valor. Entonces, me costó, digamos, y tenía que acelerar porque cada minuto que se me iba en adición yo sentía que no alcanzaba. ¿Sí? Yo sentí un punto en donde dije, no terminé el taller, no voy a lograr el resultado y me van a matar acá donde yo no termine el taller, ¿qué hago? ¿Sí? Y en el tercero les puse esto, evite el uso de recursos no renovables y preserve y apoye usando regeneración en los renovables. Entonces le dije, esos son los tres principios que vamos a utilizar. Y me inventé un par de juegos acá, bueno, no me los inventé, adapté juegos, aclaro, hay que ser claros. Y el primer juego que trabajé se llamaba el juego de alineación de bodies. Este juego tenía un elemento interesante, es el famosísimo, que alguna vez Guillermo nos lo aplicó también en varias de las sesiones, en las formaciones, que era el famosísimo Consejo de Sabios. Entonces, el Consejo de Sabios lo necesito acá. Pero utilicé EcoBrain para definir estos tres elementos, que eran capacidades, procesos y recursos. Y salió una cosa buenísima. Acá ven ustedes un poquito el uso de las tarjetas aquí
¿Y qué aprovechamos con el EcoBrain? ¿Para qué me sirvió a mí un poco? Primero, soltura, o sea, lograron soltarse, lograron empezar a trabajar de una, ¿sí? Generalmente en un ejercicio teórico de estrategia nunca se suelta, ¿sí? Y no saben por dónde empezar. Aquí sí, acá fue una maravilla porque empezaron a soltarse, pero increíble. Y miren lo que logré, lo chévere que logré. Estos que ustedes ven acá son los recursos, toda esta parte. Y acá ustedes están viendo la cadena de valor, los procesos que tenían ellos, definidos con las tarjetas, ¿sí? De Cobrein en su cadena de valor, en su industria, etcétera. Lo que me gustó fue que la cambiaron. O sea, dijeron, tenemos que cambiar nuestra cadena de valor. Tenemos que readaptarla a unos elementos diferentes. Y utilicé los triángulos para priorizar. Entonces, acá ustedes ven los numeritos que están acá abajito. El número indica qué proceso es más importante que el otro. ¿Cierto? Entonces aquí ellos decían, este primer proceso, que era el de abastecimiento, por ejemplo, lo ponían con el número 1. Aquí tenían estos con el número 2, este con el 1 y algunos con el 3 también allí. Algo muy interesante que pasó durante el ejercicio es que habían puesto todos con el 1. Entonces yo les dije, si todos son importantes, nada es importante. ¿Sí? Entonces, algo está pasando acá. Y esto es lo bueno, ¿no? Estos ejercicios de juegos permiten pivotar, permiten, no llegamos acá, pues devolvámonos otra vez, no importa. Volvamos a mirar y a pensar nuevamente en cómo podemos priorizar. Entonces, con los triángulos empezamos a priorizar y con los procesos empezamos a priorizar los recursos, no al revés. Primero procesos, después recursos. El proceso me dice cómo lo voy a hacer. Y el proceso me define qué necesito. ¿Cómo voy a hacer el ponqué? El proceso me dice cómo lo hago y ahí están los ingredientes. Me dice, necesita harina, necesita los huevos, necesita lo que sea, etcétera, para que ese ponqué le quede bien. ¿Cierto? Entonces, aquí logramos un ejercicio buenísimo, ¿sí? Con este primer elemento. Entonces, cuando ya teníamos esto, ellos escogieron a este consejo de sabios, ¿sí? Yo les dije, aquí está todo el consejo, y ellos escogieron estos. Entonces, aquí hay una cosa buenísima, porque primero eran que tiene que ver una persona como Usain Bolt en esto, cómo Usain Bolt es un sabio. O sea, ellos se cuestionaban hasta eso, ¿sí? Y yo les decía, tranquilo, abran la cabeza un poquito porque ustedes van a hablar con él, lo tienen enfrente suyo, tienen ahí a Usain Bolt. Entonces, cada uno del equipo empezó a escoger sabios, ¿sí? Y algunos escogían unos que decían, yo no sé quién es. Miren, una cosa que me pasó, era que no los conocían. Sí, puede parecer algo como que uno dice, ¿cómo no van a conocer a estos personajes? Pues resulta que no, que habían personajes que no tenían ni idea quién eran. Sí, habían algunos operarios y algunos jefes, incluso me decían, ¿quién es Alan? Sí, entonces yo decía, tranquilos, no importa, yo les ayudo, yo les digo ahí el sabio quién está, él les va a ayudar. Con el consejo de sabios hicimos el primer ejercicio de IA, le metimos inteligencia artificial a esto. ¿Y qué hice yo? Tomé ChatGPT y les dije, pregúntenle a ChatGPT, pero desde el entorno del sabio para saber qué le responde sobre cómo estamos analizando nuestro ejercicio de estrategia de operaciones. Las respuestas que salieron de ahí fueron interesantísimas, fueron muy chéveres, fue risas también, pero unos elementos muy valiosos que aportó cada uno. Y lo interesante es que cada uno sí se sintió transportado a una reunión con el sabio, a que estaba en un momento, digamos, hablando de frente con el sabio, algo que la IA permite, digamos, en gran medida es que sí se nota esa diferencia entre uno, digámoslo así, y el personaje que la IA está representando. Ese resultado fue buenísimo. Entonces, este primer juego nos dio la estructura del modelo. Pero yo tomé otro juego que me encanta a mí y es muy conocido y es este juego del diablillo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a riesgos, lo que mencionaba ahorita Guillermo, ¿sí? Toda esta parte de evaluación de riesgos, yo lo hice con el diablillo malo. Entonces les dije, vamos a pensar en qué puede salir muy mal en este sistema de operaciones, ¿sí? Y vamos a pensar de manera un poquito catastrófica. Y les cuento algo, ¿sí? Aquí en Colombia en particular nos encanta pensar de manera catastrófica. Entonces, sí era fácil generar escenarios caóticos, ¿sí? Salían natural, salían muchos. Entonces aquí, utilizando nuevamente las tarjetas, empezamos a definir cuáles eran esos riesgos, cuáles eran esos elementos para detectar algo muy importante. No tanto, digamos, el elemento de riesgos per se, sino las vulnerabilidades del sistema de operaciones. Con esto las detectamos y nos salieron buenísimas. Entonces, las tarjetas de EcoBrain tienen una magia ni la barraca porque los iconos, si traen este icono, por ejemplo, lo querían coger todos. ¿Sí?
el de la tarjeta naranja. Este dice, está buenísimo, es que este representa todo lo malo. La máscara es que no puedo hacer, no puedo ver. O sea, no solo la representación de una máscara, digámoslo así, antigases, etcétera, sino lo que representaba el concepto máscara, ¿sí? Los llevaba a ellos a divertirse también. Entonces, logramos ya aquí abarcar todo este tema de vulnerabilidades y riesgos. Pero ahí no acabó el ejercicio. Pasamos a la última parte del ejercicio, que fue hacer el prototipado basado en todo lo que habíamos recogido con la IA, ¿sí? Y que habíamos recogido con las tarjetas de Cobrein. Entonces, allí teníamos ya unas conclusiones y lo que hicimos fue someter esto también otra vez a ChatGPT para que desde dos roles diferentes, desde el rol del cliente farma, o sea, desde la empresa farmacéutica, miraran ese sistema de operaciones y miraran si les convencía o no les convencía el tema, ¿sí? Y también desde el rol de la gerencia de la compañía. Tomamos también ahí a la IA como gerentes. Les dijimos, acá son los gerentes. Esto les dolió un poco a los de verdad que estaban ahí. Sí, porque les dije, ustedes acá no son gerentes, ustedes están dentro del equipo de diseño ya, no nos interesa el cargo. La IA va a ser en este caso el gerente. Y los resultados pues se resumieron, digamos, un poco acá también, pero tomando como base toda la estructura que se estaba presentando allí. Terminamos el ejercicio con llamadas a la acción, ¿sí? Que esto era la clave. No nos podíamos quedar un poco también en el adomercimiento del juego, que es una maravilla, pero esto es juego serio, ¿sí? Entonces esto tiene que llegar a algo, ¿sí? Si el juego no llega a nada, pues no estamos haciendo nada realmente. Sí, nos divertimos, maravilloso, pero el juego tenía que llegar a algo. De aquí salieron 3 planes de acción concretos, con responsables y con fechas, ¿sí? De ejecución, que en este momento, digamos, nosotros estamos acompañando en la ejecución de estos 3 planes en concreto, ¿sí? A corto plazo, uno de ellos, bueno, los 3 de hecho son a corto plazo, mediano plazo, estamos hablando de aquí a mes y medio, que tienen que implementarlos, ya están implementando el primero, ¿cierto? Entonces, digamos, a unas llamadas a la acción muy, muy concretas, ¿cierto? Que se hicieron visibles con el juego, que se hicieron visibles con las tarjetas de Cobrein. O sea, ¿qué logramos con esto? Miren, el ejercicio de estrategia de operaciones es tremendamente complicado. No es un ejercicio fácil, porque es técnico. O sea, estamos hablando de un elemento altamente técnico. Y cuando usted lo pone en el plano del juego, lo tangibiliza. Y eso lo vuelve fácil. Al poderlo ver, se maneja. Al poderlo ver, estamos entendiéndolo todos, no importa el lenguaje. Y esto era tal vez de los que queríamos nosotros también lograr en este ejercicio, era lograr que tanto el operario como el directivo hablaran el mismo idioma. Era importantísimo para nosotros esto. Si no se hacía esto, la estrategia se queda a un nivel corporativo y no la entiende quien la ejecuta. Y esa ruptura entre las dos cosas hace que fracasen miles de estrategias en nuestras empresas, porque el que ejecuta no entiende. Así es simple, ¿sí? Entonces, este fue el resultado, esto es lo que les quería compartir así súper rápido, ¿sí? Y que nos divertimos muchísimo. Mi gran preocupación, se les confieso, el tiempo. Yo me sentí muy presionado por lograr el ejercicio en esas horas, en esas 5 horas. De hecho, les confieso que yo tenía planeado un break, no lo hice, seguí derecho, ¿sí? No hice el break, o sea, les dije, no, yo me hice el pendejo literal con el break, ¿sí? Y seguí haciendo el ejercicio hasta el espacio que me habían dado a las 5 horas, pero fue todo un reto realmente, pero buenísimo, o sea, el resultado, créanme que fue increíble. Para un taller de 5 horas, haber llegado a un plan concreto, madre, ya lo vale, ¿me entienden? Lo pagó todo el taller, porque uno nunca logra en estrategia de operaciones algo tan rápido, ni tan potente, realmente. Eso era Bueno, lo que quería pues compartirles por ahí. Muchas Enrique, yo gracias. creo que nos dejaste con la boca abierta, impresionados. Qué buen ejercicio, qué profesionalismo, qué capacidad. Eso es ejecución real de un taller real con clientes reales y problemas reales, modificando un proceso, que eso es complicadísimo. Bueno, ya vieron ustedes este par de genios, ahí quedan los datos. Enrique, Germán, los pueden buscar para profundizar en sus metodologías y en su experiencia. Y si tienen clientes, por favor envíenselos con toda la confianza, porque ahí tenemos brainers poderosos. Estos son los ejercicios que hacemos nosotros cada mes uno, son los Wake Up Brain de colores. Hoy hablamos de estrategia, vienen uno cada mes. Espero verlos en el próximo. Muchísimas gracias a los invitados y a todos los participantes. Feliz noche para todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Bueno, Guillermo, gracias. Hasta Gracias, luego. buenas noches con todos. Chao. Chao. Pues gracias, muy, muy interesante. Nos vemos. Muchas gracias.